Reciban un cordial saludo todos y todas. El día de hoy vengo a presentar mi ponencia Cultura, Desafíos y Perspectivas Ticuna, Lecciones Culturales Pendientes de Debate. Mi nombre es David Rubio Quintero, docente de la Universidad La Gran Colombia del Programa de Gobierno y Relaciones Internacionales. Y el día de hoy vengo desde una perspectiva de la antropología social, de la cual hablaría Levi Strauss, desde una perspectiva propia de las comunidades indígenas y desde un diálogo que representa la aplicabilidad de la investigación y acción participativa a la hora de entender estas diferentes aristas de lo que representa el pueblo ticuna a nivel colombiano y latinoamericano. Hago parte de un proceso de investigación que se ha logrado articular gracias a diferentes voluntades. Este proceso de internacionalización de saberes ancestrales es un proyecto de ICETEX que logró articular el Tecnológico de Panamá, la Universidad La Gran Colombia, la Corporación Unificada Nacional CUN, la Unicervantes y finalmente la Universidad de Burgos, junto con apoyo a la Universidad de Salamanca, preocupados por entender un poco cómo esta cosmovisión ticuna y estos saberes ticuna hacen parte de las diferentes transversalidades del conocimiento, nuevas maneras de entender esas dinámicas sociales y esas pretensiones desde la globalización y la explotación de los recursos. Es por ello que en mi proceso de investigación vinculado como investigador a este proyecto, identifiqué la necesidad por entender el margen cultural y legal de la comunidad ticuna en una zona desprovista del Estado, tanto colombiano como peruano como brasilero. En un modelo donde la descentralización político y administrativa no logra llegar a esa selva profunda amazónica. Es por ello que esta iniciativa logra identificar nuevos saberes, nuevas maneras de entender la interseccionalidad en la preservación cultural en medio del desarrollo sostenible y el mundo globalizado. La mirada de los indígenas desde su raíz y su identidad va a plantear que esos saberes ticuna se vuelvan nuevos escenarios de diálogo desde los saberes y reconocimientos ancestrales, difíciles de entender a nivel de ciencia, difíciles de medir desde una perspectiva de política pública, gobernanza, gobernabilidad. De por sí, cuando presenté esta iniciativa de investigación, pues nosotros hablamos de la globalización y también es muy lejana esta globalización a esas comunidades que están 4, 5 o 6 horas adentro en canoa para llegar a sus hogares. Entonces son realidades que debemos reconocer y que debemos entender desde múltiples escenarios. Por ello les invito hoy a que comencemos a reconocer esa triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, ese sitio más allá de Leticia, desde la perspectiva colombiana, que nosotros debemos reconocer de una manera vibrante, de una manera viva, articulada a unos saberes y a unas condiciones propias. Como parte de la descripción del pueblo ticuna, yo les quiero comentar que ellos no tienen una transferencia del conocimiento escrita. Entonces ya tenemos unas pérdidas fuertes allí. También para que lo entendamos, y es allí donde tenemos una nueva perspectiva y punto de quiebre porque esos saberes se han perdido, es decir, su identidad se ha visto profundamente afectada ante el desconocimiento y ante la poca preservación de esos saberes. Entonces esa tradición oral demarca una nueva manera que es poco estudiada y que además, pues personalmente me incitó a estudiarla. Vale la pena que yo aquí haga una analogía con el famoso
escritor Mario Vargas Llosa y su texto El hablador, donde justamente desde esos saberes, desde esos diálogos, desde esas lenguas, desde esos rituales, ese hablador representaba a su comunidad y la mantenía viva y unida. Y justamente eso es lo que vemos con los ticuna. Además, tenemos un vínculo con esa chagra, con esos saberes que no se pueden perder y que realmente entran en debate porque no entendemos desde esa mirada occidental globalizada cómo unas comunidades cohabitan el espacio desde el respeto y cohabitan esa naturaleza desde el reconocimiento de las necesidades de esa naturaleza. Por eso es que eso se articula todo con todo. Desde la música, desde las artesanías, desde esos nuevos saberes, desde esas condiciones humanas, allí tenemos unas identidades. También vale la pena que yo les hable de organizaciones comunitarias, si bien los grupos indígenas en Colombia, en Brasil y en Perú han tenido una fuerza centrífuga, llamémoslo así, es decir, están totalmente distanciados entre sí, se reúnen bajo unos elementos comunes, pero en el fondo y esencialmente en sus culturas están totalmente distanciados. Entonces hablamos que ese fenómeno de estar aislados, pues también va a generar unos compromisos de subsistencia muy fuertes. ¿En medio de qué? En medio de que nosotros tenemos que llevar una mirada de Occidente, porque es la que entendemos, pero ellos también tienen que traernos una mirada indígena, que es esa mirada tradicional de la identidad y la adaptación. Entonces, cuando nosotros lo vemos en clave de lo que estamos dialogando, pues los desafíos que comienzan a surgir se hacen evidentes toda vez que hay presiones externas para acelerar esa globalización. Y dentro de esos escenarios de los desafíos culturales y lo que representa esta mirada crítica y reflexiva, por supuesto, pues tenemos que reconocer los impactos. Entonces hay una erosión cultural muy fuerte, amenazada por una degradación ambiental en unas comunidades que son tradicionalmente nómadas, que si bien se han vuelto sedentarias, debo indicarles que no se han vuelto sedentarias porque quieren ser sedentarios, sino porque se han visto obligados por elementos exógenos. También para que lo tengan en cuenta, esa mercantilización de la cultura se ha enfocado netamente en elementos turísticos, lo cual está haciendo que pierdan sus tradiciones y sus nichos, sus saberes. Y en clave de lo que estamos debatiendo el día de hoy, de este proyecto de internacionalización de saberes ancestrales, pues desde la Universidad de la Gran Colombia nos hemos preocupado por profundizar ese conocimiento de las tradiciones y reducir esas pérdidas. Les invito a todos y a todas para que ingresen a la página www.saberesticuna.com y allí van a identificar qué es la chagra, cómo salvaguardar a la madre naturaleza, cómo entender el vínculo de los diferentes actores y cómo entender esas miradas y diálogos con el río, que es el río Amazonas. También para que lo tengan en cuenta en nuestro diálogo, nosotros hemos identificado con la comunidad que estamos hablando de nuevas maneras de entender la estratificación social, nuevas maneras de hablar de oportunidades, tecnologías y educaciones y riquezas desde un estatus de tensión. Es decir, recordar que la unidad básica para el funcionamiento de esta comunidad es la familia y sus interacciones intergeneracionales. Pero aquí vale la pena decirles que realmente hay una pérdida sistemática y masiva de sus conocimientos. Entonces, por ejemplo, el conocimiento que los ticuna tienen con relación al cielo y a los astros se ha perdido. Esos saberes mitológicos de la creación del mundo también se han perdido.
sus mitos y sus leyendas han caído en procesos de adaptabilidad. Incluso, valdría la pena, desde un diálogo más lingüístico, indicarles que parecen fábulas, no mitos. Y eso también nos ha llevado a hablar de respuestas desde la globalización. Entonces, los ticunas se han preocupado por modelos de educación intercultural, han tratado de desarrollar alianzas con otras comunidades o con universidades en este caso, para revitalizar su cultura y hablar activamente desde ese patrimonio inmaterial. Hablamos de una capacidad de resiliencia en otras comunidades mucho menor, pero en el caso ticuna hablamos de una necesidad imperante. También vale la pena que yo les comente en este momento que la comunidad ticuna se compone aproximadamente, al menos en Colombia, de 6.000 a 7.000 individuos. Y ustedes me pueden decir, pero hay 1.000 individuos de desfase. Y la respuesta es sí, porque no tenemos un censo actualizado con la comunidad. Y recuerden lo que les había dicho previamente, y es que la comunidad es nómada. Entonces pueden estar una temporada en Colombia, pero pueden estar otra temporada en Perú y al mismo tiempo otra temporada en Brasil, dependiendo donde se adapten mejor ante la adversidad climática específicamente. ¿Qué más encontramos en este proceso de investigación, en estas vicisitudes pendientes de debate? Y es justamente la defensa de los derechos y de su autonomía. Entonces, hay unos elementos clave que debemos reconocer y están justamente a nivel cultural, a nivel de participación política, llamémoslo así, desde la visibilidad. Siendo una de las comunidades más pequeñas que hay a nivel de indígenas, pues esos derechos territoriales se han logrado a partir de ese reconocimiento de lo que representa un resguardo indígena en Colombia desde la perspectiva legal. Y también desde la conservación comunitaria, desde el rol que juegan las instituciones internacionales, ONGs, las universidades, por supuesto, y el mismo Estado que reconoce unas estrategias para fortalecer esa autonomía. Defender sus derechos es un sinónimo para defender la tierra, la tradición y su forma de ver y entender la vida. Por eso es que esa cultura y esas maneras de dialogar con el entorno se vuelven fundamentales en este diálogo de los derechos y de la autonomía, lo que representa el derecho y la autonomía. No menos importante, llegar a hablar de unas estrategias fundamentales con relación a la conciencia cultural. Cómo empoderar a las comunidades y cómo generar esa defensa activa de sus saberes. Cómo indicarles que hay alianzas estratégicas para que alcancen mayor escala y para que logremos salvaguardar esa perspectiva y esa cosmovisión ticuna. De igual manera debo indicarles que la comunidad ticuna en sus visitas a la Universidad La Gran Colombia logró desarrollar de manera articulada obras de teatro, círculos de la palabra, talleres dialogados, y allí es que nosotros tenemos que ensalzar esa defensa territorial, por ejemplo, esa preservación sostenible y cultural de lo que representa una comunidad en clave de su extinción, su desaparición. Ante todo, lo que debemos tener en cuenta es que se busca amplificar su voz y hacerlos visibles. Por eso es que este proyecto desde ICETEX y desde el apoyo del Estado colombiano ha demostrado una mirada holística que vincula tanto la estructura social como económica y cultural desde diferentes conexiones transversales, porque hay un elemento rotativo constante y es cómo yo hablo de desarrollo sostenible o no de objetivos de desarrollo sostenible, sino de desarrollo sostenible en clave de lo que representa y en clave de cómo empoderar a estas comunidades para que generen sus propios ingresos, cómo capacitarlos en uso de IA, cómo capacitarlos en uso de computadores, por ejemplo. Entonces buscamos es justamente eso, preservar ese patrimonio y permitir que se tengan nuevos emprendimientos agroecológicos y conservaciones comunitarias a nivel social y cultural. ¿Qué más ocurre? Y es identificar la riqueza
del idioma ticuna, que tampoco se encuentra consolidado. Es decir, ustedes hoy me preguntan un diccionario ticuna, no lo tenemos. ¿Está en vía de extinción? Sí, por ese idioma avasallante que es el español, un poco el portugués, y muy lejos, tan solo dos integrantes de la comunidad ticuna del resguardo Aticoya hablan el inglés y no es de manera fluida, para que lo tengan en cuenta. Entonces, allí nosotros tenemos una proyección comunitaria y eso va a permitir justamente que a nivel educativo, a nivel de ejercicio de reforzamiento, logremos desarrollar procesos de identidad, logremos vincular de manera creativa esos nuevos escenarios de aprendizaje académico. Tenemos que renovarlo, tenemos que apostar por una cadena formativa que permita generar empoderamientos, pero desde el modelo y desde la mirada ticuna, no desde el modelo occidentalizado. Hablar de este proyecto me ha permitido a mí identificar desde diferentes realidades, contextos, círculos, miradas, que la comunidad ticuna tiene mucho para enseñarnos. Desde la relación con la naturaleza, el respeto con la naturaleza, hasta los recursos que reflejan sus valores y sus saberes. ¿Cómo es de agresiva la ciudad? ¿Cómo es de agresiva la globalización? ¿Cómo es de agresivo Occidente desde lo que se ha logrado aplicar desde un enfoque emergente latinoamericano nuestro? Duncan lo hablaría así. Para lograr desarrollar un proceso de empoderamiento que genere un proceso al mismo tiempo de modernización. Es que lo que les digo, los manuscritos más básicos, digan ustedes un diccionario, un alfabeto, no existen en la mirada ticuna. Por eso es que se vuelve valioso, por eso es que hablar de territorio y por eso es que irnos y dialogar como nos lo permitió este proyecto de internacionalización de saberes ancestrales, permite y posibilita generar investigadores empoderados y con un impacto certero en territorio, alejándonos de esas miradas administrativas y políticas que generan debate, porque ellos tampoco entienden, no dimensionan el trámite burocrático que debe tener el Estado para que llegue un recurso. Aprovechar para decirles que esas simples cosas y elementos cotidianos son los que vale la pena socializar en este tipo de escenarios. De nuevo, muchísimas gracias.